Bienvenidos oyentes a un nuevo programa de lecturas compartidas. Continuando con nuestro ciclo de terror, hablaremos del irlandés Bram Stoker, famoso por su novela Drácula. Nos acompañan Libertad Sánchez y Daniel Vanegas. Hola, Libertad. Hola, Ana. Hola, Daniel. Hola, Ana. Bram Stoker también escribió otras 11 novelas y numerosos cuentos que no son tan conocidos, por lo que hoy leeremos un fragmento de uno de ellos. Se llama El entierro de las ratas. Quisiera que, Libertad, nos contaras un poco sobre la vida de este autor y cómo se vinculó con el género. Pues bueno, Bram Stoker en realidad se llamaba Abraham Stoker. Bram Stoker vendría siendo el seudónimo. Y pues él fue un escritor irlandés que, como ya dijiste, pues fue ampliamente conocido por su novela Drácula. Él nació en Clontarf, Irlanda, el año de 1847, en el seno de una familia burguesa que sin embargo se consideraba austera, y entonces se decía que su única fortuna eran los libros. Murió en Londres en el año de 1912, presuntamente de sífilis. Hasta los 7 años padeció enfermedades que le obligaron a guardar cama. Esto le posibilitó conocer, a través de su madre, un buen número de historias de terror y misterio, lo cual influiría profundamente en su obra. De hecho, él concebía la literatura como un diálogo directo entre autor y receptor, como una verdadera comunicación que recupera la rica tradición de la narración oral, lejos de la idea del escritor encerrado en su torre de marfil. Ese gusto por el hecho de contar a un auditorio marca también una narrativa como la suya, repleta de recursos que buscan la participación del lector, como apelaciones directas, coloquialismos, empleo de fingidas cartas y diarios. Sí, claro, y bueno, hay que tener en cuenta que después de sus estudios universitarios y demás, buena parte de su labor la dedicó a escribir crítica dramática en diferentes periódicos. La primera parte de su vida se dedicaría a escribir en The Evening Mail, un periódico irlandés, y más tarde en el Daily Telegraph, pero pues su principal trabajo consistió en ser el asistente personal del actor británico Henry Irving, a quien se decía pues que idolatraba, y hay un mito en torno a si de pronto Henry Irving habría abusado de él. También fue gerente del Teatro Lyceum de Londres y produjo en el Teatro Príncipe de Gales. Entonces, como podemos ver, su vida estuvo estrechamente ligada con el teatro. Bueno, Ana, y pues para aproximarnos un poco a lo que pensaba Stoker, ¿cuál era su actitud hacia la literatura como actividad? Stoker contemplaba la literatura no como una actividad confesional o catártica, sino como un placer, el placer irlandés de contar historias y transmitirlas por el simple hecho de hacerlos, como ya vimos su influencia de las leyendas que le contaba su madre. En una introducción a la antología que se llama Muerte entre bastidores y otros cuentos, se comenta que la obra de Stoker está muy marcada por su experiencia como lector, lecturas que son fácilmente rastreables en sus relatos. Stoker tenía la conciencia de ser más un entusiasta de la literatura que un profesional dedicado a ella, pero en todo caso, Stoker no era un mero imitador de estilos. En todos sus cuentos se filtra una personalidad indiscutible, a veces un poco obsesiva y monotemática, que condiciona y modifica los límites en los que se inscribe o de los que parte este tipo de narrativa. Sus relatos de horror son piezas más bien inclasificables, bastante alejadas de narraciones más perfectas y menos arraigadas, distanciadas de los esquemas habituales de la época y empapadas de la peculiar y muchas veces ingenua concepción que él mismo tenía de la sociedad, del amor y las relaciones humanas. En El entierro de las ratas, su protagonista nos cuenta que en el año 1850 se hallaba pasando una temporada en París porque su amada les había prometido a sus padres no verse ni hablarse con él durante un año. Tenía entonces mucho tiempo libre y después de recorrer varias ciudades terminó en París. Ya había agotado todos los lugares turísticos, por lo que se dedicó a visitar zonas inexploradas. Encontró la comuna Montrouge en los suburbios de la ciudad, donde quiso investigar, como él dice filosóficamente, al chiffonnier, a los mendigos recolectores de basura, su hábitat, su vida y sus medios de subsistencia. Llegó pues a una chabola donde habitaba una anciana con la que inició una conversación. Pero Monsieur debe estar cansado de hablar de pie. Y sacudió un viejo y desvencijado banquillo para que me sentara. No me gustaba nada la idea por muchas razones, pero la pobre era tan atenta que no quiso correr el riesgo de ofenderla negándome. Además, la conversación de alguien que había estado en la toma de la Bastilla era tan interesante que me senté y seguimos así nuestra conversación. Mientras hablábamos, un anciano, más viejo, encorvado y arrugado que la mujer, apareció por detrás de la chabola. Este es Pierre. Ahora sí podrá oír historias, Monsieur, si lo desea, porque Pierre estuvo en todas partes, desde la Bastilla hasta Waterloo. El viejo cogió otro banquillo a petición mía, y nos sumergimos en un mar de recuerdos revolucionarios. Este anciano, si bien iba vestido como un espantapájaros, era como cualquiera de los 6 veteranos. Me hallaba ahora sentado en el centro de la baja choza con la mujer a mi izquierda y el hombre a mi derecha, los dos casi frente a mí.
El lugar estaba lleno de toda clase de trastos y de muchas cosas que yo hubiera deseado ver muy lejos de allí. En unos rincones había un montón de trapos que parecían moverse, por la cantidad de bichos que había en él, y en el otro vi una considerable cantidad de huesos que despedían un olor nauseabundo. De cuando en cuando, al mirar hacia esos montones, descubría los relucientes ojos de algunas de las ratas que infestaban el lugar. Estas cosas eran ya, de por sí, bastante repugnantes, pero lo que me parecía más espantosa era un hacha de carnicero con el mango de hierro manchado de coágulos de sangre, apoyada contra la pared de la derecha. Sin embargo, estas cosas no me inquietaban demasiado. La charla con estas dos personas era tan absorbente que permanecí allí tiempo y tiempo, hasta que empezó a anochecer y los montones de basura proyectaron oscuras sombras sobre los pequeños valles que formaban entre sí. Al cabo de un rato comencé a sentirme intranquilo. No podría decir cómo ni por qué, pero no me encontraba a gusto. La desazón es un instinto y un modo de advertencia. Las facultades psíquicas son a menudo centinelas del intelecto, y cuando suena la alarma empieza a actuar la razón, aunque quizá no conscientemente. Eso es lo que me ocurrió. Empecé a considerar dónde me encontraba y qué es lo que me rodeaba, y cómo me las arreglaría en caso de que fuese atacado, y entonces me sobrevino de pronto la idea, aunque sin causa aparente, de que me encontraba en peligro. La prudencia me susurró: estate quieto y no manifiestes ningún signo. Así que me quedé quieto y no manifesté ningún signo, pues sabía que había 4 ojos clavados en mí. 4 ojos, o más. Dios mío, qué pensamiento más horrible. La chabola podía estar rodeada de malvados por 3 de sus lados. Tal vez me encontraba en medio de una banda de forajidos, como solo medio siglo de revolución periódica podía producir. Con esta sensación de peligro, mi entendimiento y mi capacidad de observación se avivaron, y me puse más alerta de lo acostumbrado en mí. Noté que los ojos de la vieja descendían constantemente hacia mis manos. Me las miré yo también, y vi cuál era la causa: mis sortijas. En el dedo meñique de mi mano izquierda llevaba un gran sello, y en la izquierda un diamante auténtico. Pensé que si había algún peligro, mi primer cuidado debía ser disipar todo recelo. Por tanto, empecé a conducir la conversación hacia todos los objetos de trapería que había allí, y gradualmente llegamos a las joyas. Entonces, aprovechando una ocasión favorable, le pregunté a la vieja si entendía de esas cosas. Ella contestó que sí, un poco. Extendí mi mano derecha y mostrándole el diamante le pregunté qué le parecía. Ella contestó que tenía mala vista y se inclinó sobre mi mano. Yo dije con la mayor indiferencia de que fui capaz: perdone, lo verá mejor así, y quitándomelo se lo tendí. Una luz impía iluminó su viejo rostro descarnado al tocarlo. Me lanzó una mirada furtiva y sagaz que fue como un relámpago. Se inclinó sobre la sortija durante un momento, con el rostro enteramente oculto, como examinándola. El viejo miró hacia afuera, hacia la parte de la chavela que tenía abierta ante sí, mientras hurgaba en sus bolsillos y sacaba un pegote de tabaco envuelto en un papel y una pipa, la cual se puso a llenar. Aproveché la pausa momentánea y la tregua de estos ojos que habían estado escrutando mi rostro para observar atentamente el lugar, ahora oscuro y poblado de sombras del crepúsculo. Allí estaban todos los montones de humeantes inmundicias y la terrible hacha manchada de sangre apoyada contra la pared en el rincón de la derecha, y por todas partes, a pesar de la oscuridad, el tenebroso centelleo de los ojos de las ratas. Podía verlos aún a través de las grietas de la parte inferior de las tablas del tabique trasero, donde tocaban el suelo. Pero un momento, esos ojos parecían más grandes, brillantes y siniestros de lo normal. Durante un segundo, el corazón se me quedó paralizado, y me sentí en ese estado de vértigo mental en el que uno experimenta una especie de embriaguez espiritual, aunque el cuerpo se mantenga erguido, sin dar tiempo a caer antes de recobrarse. Luego, un segundo después, me sentí tranquilo, fríamente tranquilo, con todas mis energías en pleno vigor, con un dominio de mí mismo que me pareció perfecto, y con todos mis sentidos e instintos alerta. Ahora sabía el peligro que corría en toda su dimensión. Estaba rodeado de gentes desesperadas. No podía ni imaginar cuántos habría agazapados en el suelo, detrás de la chabola, aguardando el momento de atacar. Yo era alto y fuerte, lo sabía, y ellos lo sabían también, y sabían, además como yo, que era inglés, y que por consiguiente presentaría batalla. Y así seguimos a la espera. Yo intuía que había conseguido una ventaja en los últimos segundos, ya que conocía mi peligro y me había dado cuenta de mi situación. Ahora pensaba: viene la prueba de mi valor, la prueba de nervios, la lucha vendrá después. La vieja levantó la cabeza y me dijo en tono de satisfacción: Es una sortija muy fina, efectivamente. Una sortija muy hermosa. ¡Ay de mí! Un tiempo hubo en que tuve sortijas como esa, muchas, y brazaletes y pendientes. En aquellos tiempos era yo dueña del mundo entero. Pero la gente de ahora me ha olvidado. Nunca han debido oír hablar de mí. Puede que sus abuelos sí me recuerden, algunos al menos. Y soltó una áspera y estridente risotada. Y entonces
Me veo obligado a confesar que me asombró, pues me devolvió las sortijas con un gesto de anticuada gracia que no dejó de tener su patetismo. El anciano la miró con una especie de repentina ferocidad, medio levantándose de su banquillo, y me dijo súbita y roncamente: «Déjeme ver». Estaba a punto de tenderle la sortija cuando exclamó la anciana: No, no, no se la dé a Pierre. Pierre está chiflado. Pierde las cosas, y es una sortija tan bonita. «¡Gata!», dijo el viejo salvajemente. De pronto la mujer dijo en un tono más alto de lo necesario: Esperen, les contaré algo sobre una sortija. Había algo en el tono de su voz que me hizo estremecer. Tal vez era mi hipersensibilidad, excitada como estaba hasta un grado de extrema excitación. No obstante, me pareció que no se dirigía a mí. Al echar una furtiva mirada a mi alrededor, vi los ojos de las ratas en los montones de huesos, pero no los de la parte de atrás. Ahora bien, estaba mirando yo todavía cuando los vi reaparecer. El esperen de la vieja me había concedido una tregua antes del ataque, y los hombres habían vuelto a asumir sus agazapadas posturas. Una vez perdí yo una sortija. Era un hermoso anillo con un diamante que había pertenecido a una reina y me lo había regalado un recaudador de impuestos, el cual, por cierto, se cortó el cuello porque le rechacé. Yo pensé que me lo habían robado y acusé a mis criados, pero no logré encontrar ni rastro. Vino la policía y sugirió que habría caído por el albañal. Bajamos. Yo también con mis delicadas ropas, pues no me fiaba de ellos tratándose de un anillo tan hermoso. Desde entonces he aprendido bastante sobre los albañales y sobre ratas también, pero jamás olvidaré el horror de aquel lugar, hirviendo de ojos relucientes que formaban un muro más allá del alcance de la luz de nuestras antorchas. Bueno, descendimos bajo mi casa, buscamos el desagüe del albañal, y allí en medio de la suciedad encontré mi sortija y emprendimos el regreso. Pero antes de salir encontramos algo más. Cuando estábamos llegando a la salida, un montón de ratas de alcantarilla, humanas esta vez, venía hacia nosotros. Dijeron a la policía que uno de ellos había entrado en el albañal, pero que no había salido. Había entrado poco antes que nosotros, y si se había extraviado no podía estar lejos. Pidieron que les ayudáramos a buscarlo, así que dimos media vuelta. Trataron de disuadirme de que fuera yo también, pero insistí. Era una nueva emoción y ¿no había recuperado mi sortija? No recorrimos mucho trecho cuando nos tropezamos con algo. Había poca agua y en el centro del albañal había ladrillos, desperdicios y cosas por el estilo. El desdichado había presentado batalla a pesar de que se le había apagado la antorcha, pero eran demasiadas para él. No hacía mucho que había ocurrido. Sus huesos aún estaban calientes, pero los habían dejado mondos y limpios. También se habían comido a los que habían muerto en la refriega, así que encontramos huesos de ratas junto con los huesos de hombre. Los otros lo tomaron con bastante frialdad y se burlaron del compañero al verle muerto, a pesar de que habían estado dispuestos a ayudarle cuando vivía. Bah, ¿qué más da, la vida o la muerte? ¿Y usted no tuvo miedo?, le pregunté. Miedo, dijo soltando una risotada. Miedo yo. Pregúntele a Pierre, pero era mucho más joven en aquel entonces, y mientras avanzaba por aquel horrible albañal con sus muros de ojos insaciables moviéndose siempre con el círculo de luz de las antorchas, no me sentí muy tranquila. Pero iba delante de los hombres. Es mi manera de ser. No permito jamás que los hombres vayan por delante de mí. Todo lo que necesito es una ocasión y un medio. Con que lo devoraron. No dejaron de él más que los huesos, sin que nadie se enterara, sin que se le oyera dar un solo grito. Al llegar aquí se echó a reír escandalosamente, presta del más horripilante regocijo que jamás me haya tocado oír ni ver. Una gran poetisa describe a su heroína cantando. O verla o oírla cantar, no sé qué es lo más divino. Creo que puedo aplicar esta misma idea a la vieja, en todo, menos en lo de lo divino, porque no sabría decir qué resultaba más espantoso, si su risa desagradable, maliciosa, satisfecha y cruel, o la mueca torcida y el horrible agujero cuadrado de la boca, como el de una máscara trágica, y el resplandor amarillo de sus escasos y descoloridos dientes encajados en unas encías deformes. En aquella risa y en aquella mueca y cloqueo de satisfacción, comprendí tan claramente como si me lo hubiera dicho con voz atronadora, que estaba decidida mi muerte, y que los que iban a matar solo esperaban el momento oportuno para llevar a cabo su trabajo. Podía leer entre las líneas de su espeluznante historia las órdenes que impartía a sus cómplices. Esperad, parecía decir, a que llegue el momento. Yo daré el primer golpe. Traedme un arma y yo encontraré la ocasión. No escapará. Dejadle tranquilo y luego nadie se enterará. No habrá un solo grito y las ratas harán su trabajo. Se estaba haciendo cada vez más oscuro, caía la noche. Eché una mirada furtiva a toda la chabola, pero todo seguía igual, el hacha ensangrentada, los montones de inmundicia y los ojos en los montones de huesos y en las grietas del suelo. Pierre había permanecido tranquilo, llenando ostensiblemente su pipa. Ahora rascó una cerilla y empezó a encenderla. La vieja dijo: «Vaya por Dios, qué oscuro está.
Pierre, sé bueno y enciende la lámpara. Pierre se levantó y con la cerilla encendida en la mano, rozó el pábilo de una lámpara que colgaba a un lado de la entrada de la chabola y que tenía un reverbero que esparcía la luz por todo el lugar. Era evidentemente la que utilizaban para sus reparos nocturnos. Esa no, estúpido, esa no, la linterna, le gritó ella. El viejo la apagó inmediatamente de un soplo diciendo, «Está bien, madre, la buscaré», y se puso a hurgar por el rincón de la izquierda, mientras la vieja repetía desde la oscuridad. La linterna, la linterna. Esa es la luz más útil para los pobres como nosotros. La linterna fue la amiga de la revolución, es la amiga del trapero, es la que nos ayuda cuando todo falla. No bien hubo terminado de hablar, cuando sonó una especie de crujido en todo el lugar, y algo se arrastró por encima del techado. Nuevamente me pareció leer entre las líneas de sus palabras, sabía la elección de la linterna. Que suba al techado uno de vosotros con un lazo y lo estrangule al pasar, si fallamos aquí adentro. Al mirar hacia el exterior, vi la comba de una cuerda recortada en negro contra la luz cárdena del cielo. Ahora me sentí verdaderamente acorralado. Pierre no tardó en encontrar la linterna. Mantuve los ojos fijos en la anciana a través de la oscuridad. Pierre había encendido una cerilla, y a su resplandor vi levantarse a la vieja del suelo, donde había aparecido misteriosamente, y ocultar luego entre los pliegues de su saya un cuchillo o daga puntiaguda. Parecía el hierro de afilar de los carniceros, terminado en una punta muy aguda. Se encendió la linterna. Tráela aquí, Pierre. Colócala en la puerta donde podamos verla. Mira qué preciosa es. Aleja de nosotros la oscuridad. Eso es bueno. Eso es bueno para ella y para sus propósitos. Arrojaba toda la luz sobre mi cara, dejando en la oscuridad la de Pierre y la de la mujer, que estaban sentados un poco apartados de mí, a cada lado. Presentía que se acercaba el momento de actuar, pero sabía ahora que la primera señal y movimiento partirían de la mujer, así que la vigilé. Yo estaba completamente desarmado, pero ya había decidido lo que tenía que hacer. Al primer movimiento, cogería el hacha de carnicero del rincón de la derecha y me abriría paso luchando. Al menos vendería cara a mi vida. Lancé una mirada fugaz a mi alrededor para determinar el sitio exacto donde estaba, a fin de cogerla al primer impulso, porque en ese momento el tiempo y la precisión serían decisivos. ¡Buen Dios! Había desaparecido. Todo el terror de la situación cayó sobre mí, pero el pensamiento más amargo de todos era que si el resultado de la terrible situación me era desfavorable, Alice sufriría irremisiblemente, tanto si creía que yo la había engañado, y un enamorado, cualquiera que lo haya sido alguna vez, puede imaginar la amargura de este pensamiento, como si me seguía amando después de haber desaparecido yo para ella y para el mundo, su vida se vería destruida, hundida, deshecha por el engaño y la desesperación. La verdadera magnitud del dolor me hizo reaccionar y me dio fuerzas para soportar el espantoso escrutinio de los conspiradores. Creo que no me traicioné a mí mismo. La vieja me estaba vigilando como el gato vigila al ratón. Tenía su mano derecha oculta en los pliegues de su saya, empuñando, estaba seguro, aquella daga de aspecto feroz. De haber visto el menor recelo en mi semblante, intuía yo, habría comprendido que había llegado el momento y habría saltado sobre mí como una tigresa, segura de cogerme indefenso. Miré hacia la noche y descubrí un nuevo motivo de peligro. Delante de la choza se habían congregado a poca distancia algunas siluetas oscuras. Estaban completamente inmóviles, pero yo sabía que se mantenían alerta y en guardia. En esa dirección tenía pocas probabilidades de huir. Eché de nuevo una mirada furtiva a mi alrededor. En los momentos de gran excitación y gran peligro, que es también excitación, la mente trabaja muy deprisa y la agudeza de las facultades que dependen de ella se incrementaba de manera proporcional. Yo sentía ahora todo esto. En un instante me hice cargo de la situación. Vi que habían cogido el hacha a través de un pequeño agujero practicado en las tablas podridas. Cuán podridas no estarían que pudieron hacer una cosa así sin producir el menor ruido. La choza era una vulgar trampa mortal y estaba custodiada en todo su alrededor. En el techado había apostado un estrangulador dispuesto a atraparme con su lazo, que escapaba de la daga de la vieja arpía. Delante, el camino estaba custodiado por no sé cuántos vigilantes, y detrás había un pelotón de hombres desesperados. Había visto sus ojos inmóviles a través de las grietas de las tablas de la parte inferior cuando eché mi última mirada, agazapados en espera de la señal para incorporarse de un salto. Si tenía que ser, este era el momento. Lo más indiferentemente que pude, me volví ligeramente en mi banquillo con el fin de colocar la pierna derecha flexionada debajo de mí. Entonces, con un salto repentino, ladeando la cabeza y protegiéndola con mis manos, y con el mismo instinto de lucha de los caballeros de otro tiempo, murmuré el nombre de mi dama, y me abalancé contra el tabique trasero de la chabola.
A pesar de que estaba en alerta, lo repentino de mi movimiento sorprendió a Pierre y a la vieja. El momento de atravesar las tablas podridas, vi a la vieja levantarse de un salto, como un tigre, y oí el jadeo de su burlada rabia. Mis pies aterrizaron sobre algo que se movió, y al saltar para evitarlo, vi que había caído sobre la espalda de un hombre de la fila que había postada de cara a la chabola. Me desgarré las ropas con los clavos y las astillas, pero no estaba herido. Subí apresuradamente al montículo que había delante de mí, al tiempo que oí el sordo estrépito de la chabola al desplomarse, convertido en un montón informe. Fue una escalada de pesadilla. Acabamos de escuchar un fragmento del cuento de Bram Stoker, El entierro de las ratas, escrito en 1878 pero publicado años después. Los recursos que utiliza Bram Stoker en este cuento para generar un efecto de terror en el lector son, primero, las descripciones de lugares repugnantes, haciendo énfasis en su hedor, en los bichos, en la suciedad y sobre todo en los objetos concretos que retoma a lo largo de la narración, los huesos y el hacha manchada de coágulos de sangre. Además, se describe un cuchillo o daga parecida a las de los carniceros. Estos objetos, por ser de connotación mortuoria y por ser nombrados varias veces, hacen pensar que más adelante serán utilizados para tal fin, como cuando en una película la cámara enfoca, obviamente de manera intencional, un movimiento, un objeto, que será crucial en el desarrollo de la película. Otro recurso que usa el autor es como la preparación psicológica del lector y se hace principalmente en dos momentos. Primero, cuando el narrador cuenta que así cada aventura que yo emprendí poseía un violento placer en sí misma, pues estaba cargada de posibles consecuencias más grandes de lo que ordinariamente habría podido soportar. Esto lo dice porque teme un accidente que lo pueda separar de su amada en la primera parte del relato. Y más tarde, en la conversación con los dos viejos, también funciona este efecto porque se refieren sobre todo a episodios sangrientos de la Revolución Francesa y de la barbarie que vivieron durante este periodo. El efecto se conserva más adelante con la llegada a un lugar misterioso y hostil que es llamado de distintas maneras, Terra Incógnita, La Última Thule, Sahara, y todas estas son referencias culturales a tierras más allá del mundo conocido y difíciles de explorar. Para colmo, las extrañas adaptaciones que encuentran las chabolas parecen demandar que se lean en clave fantástica y realmente añaden un tinte sobrenatural muy especial, como de cuadro surrealista. Más adelante también se comparan los montones de basura que encuentra el narrador en Montrouge con los centinelas. Esto denota que el narrador se siente observado y perseguido, lo cual es una sensación que se repite mucho a lo largo del relato. Y con la aparición de las ratas, también con el centelleo de sus ojos, se apela nuevamente a lo repugnante y a los primeros planos. Ellas están observadoras al acecho, no se sabe qué harán. Stoker aquí da paso a cierta ambigüedad, cuando en la narración de la anciana ella asocia las ratas con los humanos y el hecho de que el narrador también ve personas observándolo, como las ratas. La asociación llega incluso al momento de la persecución. El narrador no se expresa como viendo personas, sino como viendo figuras y formas en montonera. Muchas veces se nombra a los perseguidores y al narrador mismo como animales, pues esta identificación es constante a lo largo de la historia. Además, la anciana dice lo siguiente: sus huesos aún estaban calientes, pero los habían dejado mondos y limpios. También se habían comido a las que habían muerto en la refriega, así que encontramos huesos de ratas junto con los huesos de hombre. Así nos da a entender que evidentemente las ratas se han comido a las de su misma especie y por la asociación entre ratas y hombres, los hombres también serían capaces de comerse a sus iguales. Y esto pues genera tensión, porque tanto pordioseros como ratas están observando y están esperando el momento adecuado. Quedamos entonces en la ambigüedad. El narrador dice: ahora sabía el peligro que corría en toda su dimensión y estaba rodeado de gentes desesperadas. No podía ni imaginar cuántos habría agazapados en el suelo aguardando el momento de atacar. Yo era alto y fuerte, lo sabía y ellos también lo sabían. Uno, como lector, se pregunta si los pordioseros, al verlo tan bien fornido y alimentado en buenas condiciones, esperaban entonces el momento para comérselo. Ya la vieja pues ha demostrado que no lo querían robar, y la asociación ambigua hace pensar que como las ratas comen ratas en su hambre desesperada, así también lo harían los hombres escuálidos y famélicos. Queda la duda de si finalmente solo quieren matarlo para dárselo a las ratas o si es para comérselo ellos. Otro rasgo característico que le adjudican a los perseguidores es el silencio, y este silencio parece como un símbolo de la obstinación que ellos tienen de darle caza al narrador, porque solamente se atreven a decir sonidos cuando ya tienen la seguridad de que no lo pudieron alcanzar. Y al mismo tiempo privarse del lenguaje es un hecho que los aproxima a los animales, con lo que se repite la asociación hombre-rata, hombre-animal que decíamos antes. Los sujetos además son indeterminados, se habla de ellos como de formas, y el sendero que sigue el protagonista también es confuso. En varios momentos parece dar vueltas en círculos.
Entonces esta serie de indeterminaciones aporta una tensión terrorífica al relato. No hay nada más terrorífico que carecer de certidumbres sobre quiénes nos persiguen y hacia dónde nos dirigimos. Bueno, también hay algo muy importante y es que no debemos olvidar que estamos viendo con los ojos de un burgués no acostumbrado a este tipo de ambiente y que por lo mismo desea conocerlo. Por ello su mirada es descriptiva, denota sorpresa y extrañamiento por más que intente ser objetiva. Ello contrasta con la visión de los pordioseros, visión que por lo fría y cínica también genera tensión. Tal es el caso de los hombres que se burlan del compañero devorado por las ratas y de la risa escandalosa de la anciana. El entierro de las ratas, lo que precisamente da título al cuento, es el hecho de que las ratas se coman la carne humana de los que van muriendo. Es casi un ritual y estos hombres pordioseros ya están acostumbrados a él. Finalmente tenemos que además de la asociación de los pordioseros con las ratas, también está la asociación de el narrador con la rata, ya que él es el que está acorralado y a él es a quien se le tiende la trampa. Bueno, oyentes, esto fue todo por hoy. Esperamos que haya sido un buen abrebocas para que ustedes se lancen a descubrir toda la literatura de Bram Stoker y los esperamos en la próxima emisión. Estuvieron en la locución Ana Caviedes, Daniel Vanegas y Libertad Sánchez. Hasta luego.